Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, en este video yo les quiero ayudar justamente a entender el presente simple, que es el tiempo verbal que nosotros estamos viendo en inglés, en este caso en séptimo básico. Yo mandé junto con el profesor Ángel unas páginas del libro a trabajar donde justamente aparece este tiempo verbal. En este caso, presente simple, como bien lo dice su nombre, es un presente que sí o sí habla sobre las cosas cotidianas, ¿ya? Daily routines, sobre las rutinas diarias que nosotros tenemos. En este caso, el presente simple tiene, como todos los tiempos verbales, tiene tres fases. Tiene su fase positiva, su fase negativa y en este caso su fase interrogativa o de pregunta. Yo les quiero explicar en primera instancia la primera parte, que es la fase afirmativa, ¿ya? Yo, para entender el presente simple, tengo que entender que todos tienen fórmulas verbales. Por ejemplo, el presente simple en su forma positiva tiene la siguiente fórmula. Tiene un sujeto más un verbo más un complemento. O en inglés, subject plus verb plus complement. Esta fórmula es súper fácil, ¿ya? Pero para eso tenemos que desglosar esta fórmula. Tengo los siguientes sujetos o subjects que los vamos a aprender en un orden específico, que son los siguientes. Tengo I, you, we, they y finalmente she, he, it. Estos son mis sujetos. Ahora, estos tres últimos yo los voy a encerrar y les voy a poner un nombre, que en este caso van a ser los tres mosqueteros. ¿Por qué los tres mosqueteros para mí? Porque son los tres que siempre van juntos y siempre tienen reglas y características especiales. O en inglés, Three Musketeers. ¿Ya? Más adelante vamos a ir viendo las reglas con ellos y más adelante vamos a ver qué sucede con estos de acá. ¿Ya? Verbos, cualquier acción, tanto física o verbal. Any action. ¿Qué puede ser un complemento? Un complemento puede ser un lugar, puede ser con alguien, with a person, o sin esa persona. ¿Ya? Vamos a poner un pequeño ejemplo, en este caso siguiendo el patrón sujeto, verbo, complemento. Si nosotros le hablamos de cosas cotidianas en español, que también se utiliza de la misma manera, yo lavo mis dientes, que en inglés sería I brush my teeth. Yo lavo mis dientes. Estamos bien con eso. Ok, en este caso vamos a hacer un ejemplo súper simple. Vamos a poner SpongeBob drives a car. Mi ejemplo es el siguiente. SpongeBob drives a car, o Bob Esponja conduce un auto. ¿Ya? Cuando yo hablo de Bob Esponja es, en este caso, masculino. Finalmente es él. Entonces es uno de los tres mosqueteros. Y aquí aparece la primera regla gramatical. Si yo utilizo uno de los tres mosqueteros, ya sea she, he o it, el verbo, que originalmente es drive, tiene una S agregada, ¿ya? O una ES según corresponda. Poner un ejemplo. Si acá dijera que Bob Esponja enseña matemáticas, la palabra enseñar es teach, que en este caso termina en una H o en una H, como sería en inglés, y en ese caso se agrega ES. Sonaría sumamente extraño si yo dijera teaches. En este caso dice teaches. SpongeBob drives a car. Entonces tengo subject, verb, complement. Sujeto, Bob Esponja. Verbo, conduce. ¿Y qué conduce? ¿Cuál es mi complemento? Un auto. Esa sería entonces la primera parte, que sería la parte afirmativa. Veamos la parte negativa. La parte negativa tiene una fórmula distinta.
tiene sujeto plus auxiliary verb plus not plus verb plus complement. Para hacer la negación, al parecer es muy difícil, pero realmente no lo es. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que en esta pequeña fórmula que también aparece en el PPT que yo les envié, aparece el verbo auxiliar, aparece un not y aparece el verbo normal. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es un verbo auxiliar? ¿Cuándo se usa? ¿Cómo se usa? Para entenderlo bien, yo tengo que entender que tengo dos verbos auxiliares. Auxiliary verb. Tengo dos. Do, does. Estos dos verbos son los verbos auxiliares que existen. Muy bien, ya sé cuáles son. Ahora, ¿cómo sé cuándo usarlos? Does justamente se utiliza con los tres mosqueteros. She, he, it. En cambio, do, with the rest. Con todos los demás. I, you, we, they. Entonces ya sé con qué sujetos usar uno y con qué sujeto usar el otro. ¿Cuándo usarlos? Estos verbos auxiliares solamente se utilizan para crear frases negativas o en este caso interrogativas. Negative form and interrogative form. Hasta acá vamos bien. Si tomamos en cuenta el mismo ejemplo de SpongeBob drives a car y lo pasamos a negación, veamos cómo nos queda. Sigamos la fórmula. ¿Cuál es mi sujeto? SpongeBob. Me pide un verbo auxiliar. Considerando que SpongeBob es él, he, ¿cuál debería utilizar? ¿Do o debería utilizar does? ¿Dónde aparece he? Efectivamente, en does. Entonces sigo la fórmula. SpongeBob does. ¿Qué más me pide la fórmula? Me pide un not. Tengo dos posibilidades de hacerlo. Poner SpongeBob does not o abreviarlo y poner SpongeBob doesn't. ¿Qué pongo? Does, una N, una comilla que se llama apóstrofe y la T. Entonces tengo SpongeBob doesn't, que sería en español Bob Esponja no. ¿Qué es lo que no hace Bob Esponja? ¿Cuál es el verbo que habíamos utilizado arriba? ¿Qué es lo que no hace? No conduce. No conduce. Ahora, fíjense en esto. En la parte de arriba nosotros habíamos agregado la S. Considerando que era uno de los tres mosqueteros, el verbo va con S o va con ES según corresponda. Pero al pasar a negación y a pregunta, ya que vamos a utilizar el verbo auxiliar, esa S desaparece. Entonces tengo Bob Esponja no conduce. ¿Qué es lo que no conduce? A car, un auto. Entonces ya tenemos la sección positiva, la sección negativa y por último nos vamos a la sección de preguntas. Vamos con la pregunta. La pregunta, la fórmula es sumamente simple. Solamente se giran dos cosas. Veamos. Auxiliary verb plus subject plus verb plus complement plus mark question. En este caso, verbo auxiliar, el sujeto, el verbo, el complemento y el signo de pregunta que en inglés se llama mark question. Sigamos con el ejemplo de Bob Esponja. ¿Cuál es el verbo auxiliar que estamos utilizando en este ejemplo? Does. ¿Cuál es mi sujeto? SpongeBob. ¿Ya? ¿Qué es lo que supuestamente hace Bob Esponja? ¿Ya? ¿Cuál es mi verbo? Drive. ¿Cuál es mi complemento? A car. Y por último, the mark question. So, does SpongeBob drive a car? ¿Bob Esponja conduce un auto? Y en ese caso tengo dos posibles respuestas. Tengo, si lo hace,
yes, él lo hace, he does, o no, he doesn't. Ahora, lo último que quiero explicar para que no se confundan es esto. ¿Por qué puse el does y por qué puse el doesn't? Acá yo les comenté que estos dos se utilizan para crear negaciones y preguntas, pero ambos, el do y el does, tienen el mismo significado que significa hacer. Entonces lo vamos a poner por aquí, hacer. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando yo doy la respuesta a la pregunta, si Bob Esponja conduce un auto, yo digo sí, él lo hace, no, él no lo hace. Y eso sería, chicos. Esta sería la pequeña explicación del presente simple en positivo, negativo, pregunta. Positive, negative and question.